lo que tiene que ver con la salud emocional, con el manejo de las emociones, con todos estos elementos que de una u otra manera están presentes de una forma directa en el quehacer, en el comportamiento humano. Así es que les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio con Coparmex y con el Grupo Loga, con Alpes, con ANEPI, con Neurotes y con HPB. Vamos a dar inicio a este evento y dejo la palabra a la maestra Josefa Galván. Por favor, Josefa. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Me encanta que estén aquí con nosotros, que nos estén acompañando tanto aquí en Zoom como en Facebook, en nuestras redes sociales, y que este conversatorio va a ser compartido también en las demás redes. Así que bienvenidos todos y todas para tener este encuentro que deseamos sea de mucha utilidad, y contamos con una excelente especialista, con Ximena Chao, para que nos comparta mucha información de alto valor para todos los maestros, para todas las personas. Bien, una cosa que es muy importante comentar es qué está pasando con las habilidades socioemocionales. Eso tiene que ver con la salud mental. Sabemos que ya traíamos un arrastre de enfermedades vinculadas con la parte mental. En el 2019, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud nos alertó de que alrededor de 450 millones de personas padecen algún tipo de trastorno mental. Y muchas veces nosotros oímos esas cifras y las sentimos lejanas, como que a mí no me pasa, a mí no me toca, sí, le toca así como el coronavirus, está muy lejos, está en China. Pero la verdad es que no está tan lejos, es algo que de alguna manera lo vamos viviendo, se va contagiando o nos va invadiendo y ni siquiera nos damos cuenta hasta que ya estamos dentro. Para el año 2020, ya la OMS había considerado la depresión como la segunda causa de discapacidad mundial. Entonces, fíjense, esos datos son bastante trastornadores, por llamarle de esta manera. Los trastornos mentales neurológicos y por el consumo de sustancias representan aproximadamente el 10% de la carga mundial de morbimortalidad y el 30% de enfermedades no mortales, pero alrededor de 1 de cada 5 niños ya en el 2019 y adolescentes habían sido diagnosticados con algún tipo de trastorno mental. Sin duda, el estrés se ha incrementado y se identifica que las muertes por COVID representan el 30% de las muertes que están representando los altos niveles de estrés que desencadenan una gran cantidad de padecimientos. Por otro lado, la Secretaría de Salud en México nos habla cerca de 15 millones de personas que padecen algún trastorno mental. La mayoría son adultos jóvenes en edad productiva. Estamos hablando de que secundaria, preparatoria, prácticamente y licenciatura por el tipo de edad. Entonces, fíjense, los trastornos más frecuentes son ansiedad, depresión, trastornos por uso de sustancias, déficit de atención e hiperactividad y trastorno del sueño. La vez pasada que estuvo con nosotros el doctor Julio César Ramírez, él es neurocientífico colombiano que ha hecho estudios importantes en Perú, en Colombia, y vamos a empezar a hacerlos en México. Estábamos compartiendo acerca del trastorno del sueño que se identificó ya en estos países, que es un fenómeno que está afectando mucho a la salud mental. Y muchas otras cosas, porque ustedes saben que el sueño es un momento, es una etapa de reparación de muchos elementos de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro, de nuestras sustancias, de nuestros neuroquímicos. Bien, ante esto, por supuesto, que ustedes como maestros, como personas en primer lugar, porque lo primero, ustedes, ¿cómo están enfrentando esta situación? El año pasado hicimos una encuesta en redes sociales y fue muy interesante porque nosotros preguntábamos qué estaban viviendo y también nos reportaron depresión, ansiedad, intolerancia, ira, y no tan solo eso, sino que preguntábamos quiénes ya tenían alguna estrategia para atenderse. Hubo varios grupos, por ejemplo, en coaching o terapia, que estaban ofreciendo sus servicios de manera gratuita, y debo decirles que la solicitud de ese tipo de asistencia fue súper bajo, casi no tuvo respuesta. Es decir, la gente no se está haciendo cargo de sí mismo para atender esta situación.
¿Y qué nos va a traer si no nos hacemos cargo? Nos va a traer sufrimiento, nos va a traer pues muchas, muchas complicaciones económicas, sociales, de todo tipo. Por ello es muy importante que estemos alertas y no tan solo eso, sino que nos hagamos cargo y empecemos a hacer algo diferente. Entonces, empecemos por nosotros, empecemos por ustedes, maestros, para que estén listos para dar esa respuesta que van a requerir sus alumnos, porque lo sabemos. En un curso que di para cerca de 2,000 maestros de secundaria y preparatoria, casi el 70% de los maestros hicieron la pregunta, ¿cómo le hacemos para que los padres se involucren más en la educación de sus hijos, en el acompañamiento con sus hijos? Por un lado es la salud mental, pero por otro lado estamos siendo muy, muy atacados por otros fenómenos, ¿no? Como la violencia familiar, como que ya no sabemos qué fue primero, si el huevo o la gallina, qué aparece primero. Pero lo que sí es cierto es que estamos enfrentando una época que jamás nos imaginamos. Estamos convencidos que sin salud mental definitivamente no hay salud. Entonces, maestros, ¿cómo se están atendiendo ustedes a su familia y qué piensan hacer con sus alumnos? Hoy vamos a contar con un especialista que nos va a compartir seguramente algunas estrategias de cómo abordarlo. Y para ello, aprovecho ya de una vez dar la bienvenida al maestro Cornelio Reyes Medina de la Escuela Secundaria General Ignacio Manuel Altamirano de Zacatecas. Bienvenido, maestro. Muchas gracias por acompañarnos. A la maestra Silva Adriana García Guerra, supervisora de zona 96 de preescolar de Guanajuato. Bienvenida, maestra. A José Alfredo Solares Castellanos, director de la telesecundaria Sor Juana Inés de la Cruz del estado de Jalisco. Sean ustedes bienvenidos y pues con mucho gusto pasamos al siguiente punto. Por favor, Pati. Muchas gracias, Josefa. Déjame empezar este diálogo con los maestros para que ellos nos compartan, en primer lugar y muy brevemente, una primera estrategia que utilizaron, pero luego sería muy importante para poner en coincidencia lo que ustedes quieren saber y profundizar a la doctora Ximena. ¿Qué le preguntarían? ¿Qué datos necesitan? ¿Qué requieren? Entonces, vamos a empezar con el maestro Cornelio. Él es profesor de una escuela secundaria, de la Escuela Secundaria General Ignacio Manuel Altamirano del estado de Zacatecas. Maestro Cornelio, coméntenos brevemente alguna estrategia que haya implementado, qué impacto tuvo, pero después formúlenos 1, 2, 3 preguntas de lo que a usted le ayudaría a esta preparación para ayudar a sus alumnos. Maestro Cornelio, lo escuchamos. Sí, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Miren, algunas de las actividades que yo implementé y creo que es la primordial es la comunicación. La comunicación constante con mis alumnos, el preguntarles cómo se sentían, qué situaciones tenían en su casa y de alguna u otra forma poder ayudarlos en cómo solucionar estas problemáticas. Como profesores no tenemos la preparación para abordar estas situaciones, sin embargo, pues uno le hace de todo y trata de ayudar a los chicos, escuchándolos y aconsejándolos. Pues a mí sí me interesaría saber más estrategias o de dónde uno como maestro puede echar mano para poder ayudar mucho más a nuestros alumnos y, ¿por qué no?, también a padres de familia. Muchísimas gracias, maestro Cornelio. Seguramente con esta inquietud muy sentida como profesor, la doctora Ximena Chao va a desdoblar algunas de estas solicitudes. Maestra Silvia, la maestra Silvia Adriana García Guerra, ella es supervisora. Ella tiene una responsabilidad de acompañamiento de más escuelas, de más directores, y ella es supervisora de la zona 96 del nivel educativo de preescolar del estado de Guanajuato. Maestra Silvia, la escuchamos. Muchas gracias por participar. No, al contrario, doctora, muchas gracias por dar la oportunidad de estar aquí. Y bueno, la zona 96, al final de cuentas,
coincido con lo que dice el maestro Cornelio, la comunicación fue fundamental. Nosotros afortunadamente no tuvimos tantos niños que desertaron o no supimos comunicación, estábamos al pendiente de cada uno de estos, porque las directoras hicieron esa función de ir hasta sus casas, buscarlos y ver en una situación diferenciada qué le íbamos a dar a cada niño efectivamente, y a través de las actividades se le dio a las educadoras con padres de familia, que fue fundamental, y también en los consejos técnicos, pues obtuvimos muchas estrategias y muchas lecturas para realmente manejar el aspecto socioemocional, cómo le pueden hacer. Y además, con los niños de preescolar, la verdad, son tan ávidos de conocimiento que se adaptan a cualquier circunstancia definitivamente. Entonces, fue esa parte, una comunicación y una trabajo colaborativo definitivamente los que nos permitió sacar todas estas estrategias adelante y no dejar que los niños se desaparecieran, ¿no? Lamentablemente por ahí una escuelita con características específicas, pero la mayoría de los niños los pudimos recuperar, estuvimos en comunicación con ellos. ¿Y qué preguntaría? ¿Qué le gustaría profundizar, maestra Silvia? Pues justamente en otro tipo de estrategias, porque si bien es cierto que a la hora de que lo trabajamos en órgano colegiado, pues son las mismas, a donde nosotros como maestros recurrimos siempre a estas actividades. Varias actividades y estrategias, pero al final de cuentas sí me interesaría ver qué otra riqueza, porque obviamente como que son situaciones ya muy especializadas, ¿no? A lo que nosotros podemos saber y leer de primera mano, pues está, pero bueno, si hay especialistas, pues que nos sugieran definitivamente cómo podemos seguir apoyando a los niños con otro tipo de actividades acordes al contexto que estamos viviendo, porque ahorita sí son características en particular, ¿no? Entonces, ¿qué sí podemos, qué más podríamos darle a los niños? ¿Qué nos recomiendan justamente por estas características en particular, por esta pandemia? ¿Qué más podríamos hacer? Porque nosotros pensamos que lo estamos haciendo bien, pero en nuestra medida, pero ya con especialistas que sí tendríamos que seguir haciendo. Y sería genial que nos pudieran recomendar ese tipo de estrategias o cómo tendríamos que ir manejando esta parte, maestra, doctora Patricia. Muchísimas gracias, maestra Silvia. Y escuchamos ahora al profesor José Alfredo Solares. Él es director y es director de una telesecundaria, ¿no? Hemos presentado a 3 maestros con diferentes contextos. Él es director de la telesecundaria Sor Juana Inés de la Cruz del estado de Jalisco. Maestro José Alfredo Solares Castellanos, tiene usted la palabra. Perdón, me repite la pregunta. Lo que pasa que justo cuando estaba mencionándolo tuve la llamada de uno de sus asistentes para preguntarme si estaba yo ya presente. Muy bien. Maestro, Por lo que favor. queremos es que comente con los maestros participantes algo que hubiera hecho usted como director de su telesecundaria al respecto de estos elementos socioemocionales, de esta necesidad que surgió muy rápido, que la vimos muy de forma inmediata en las escuelas, y luego que nos pudiera formular algunas preguntas, algunas inquietudes al respecto de las habilidades socioemocionales. Bien, mire, en lo que respecta a la escuela y hablando en específico de los alumnos, la verdad es que para nosotros sí fue un poco complicado darnos cuenta del estatus en el cual estaba pasando el alumno, puesto que no sé, lo que considero es que los maestros se enfocaron a compartir sus tareas académicas que les correspondía realizar de acuerdo al programa. Hubo buena respuesta, puedo decir, de los alumnos, buena en términos numéricos, hablando un 90% de respuesta vía Classroom y hasta el 95%. Entonces, esa respuesta que tuvimos, no dudamos, claro, que sí haya habido situaciones, se hayan generado situaciones
socioemocionales al interior de los hogares, de las familias. Sin embargo, no tuvimos la manifestación por parte de los alumnos, quizás porque no lo preguntamos, quizás porque no dejó de haber la frecuencia de entrega de trabajos, y eso hizo que en realidad no nos diéramos cuenta. No dudamos que sí lo haya habido, y también igual en nosotros, en el personal. Sin embargo, puedo decir que prácticamente nos enfocamos a esta parte académica, en que si había comunicación, si no había comunicación, estar buscando la forma de contactarnos con los alumnos y con los padres de familia. Esa fue nuestra prioridad, y sí puedo decir, repito, no dudo que sí las haya habido. Esto indudablemente que lo vamos a identificar más cuando en su primer momento, si es que en agosto, septiembre, regresamos a un trabajo semipresencial o híbrido, porque así se viene considerando, pues ahí nos vamos a dar cuenta con las actitudes de los alumnos, porque ellos mismos prácticamente nos van a platicar su vivencia de viva voz, y que no es lo mismo a veces cuando lo transmitimos por escrito. Muy bien, pues muchas gracias, maestro José Alfredo. Y Josefa, hemos escuchado tanto al maestro Cornelio como a la maestra Silvia, como al maestro José Alfredo, de los estados de Zacatecas, Guanajuato y Jalisco. Te dejo la palabra para ir enmarcando la intervención de nuestra especialista. Claro que sí, Pati, muchísimas gracias. Bueno, hay una cosa muy importante que nosotros estamos viviendo. Ahorita el maestro José Alfredo nos compartía, bueno, nos estamos ocupando de la parte académica, de cumplir con la tarea que obviamente les toca, y a veces no nos da tiempo, no nos da la oportunidad de saber qué les está pasando. Una cosa que yo descubrí al dar una charla de habilidades socioemocionales para jóvenes de universidad, fue muy curioso porque la maestra, que es de ingeniería, me pidió que les diera una charla, y yo le dije, sí, claro, con mucho gusto. Entonces nos conectamos y yo vi que las cámaras estaban apagadas. Entonces ella prácticamente me dijo, bueno, es que así es como estamos trabajando, porque algunos no tienen buena conectividad, etcétera, etcétera. Bueno, total, pues ya me lanzo y empiezo a presentar los temas y qué son las habilidades socioemocionales y cómo nos ha afectado el desarrollo de la tecnología y qué está pasando con todo este cambio, el confinamiento, cómo perdimos la libertad y todas las dinámicas que estaban ocurriendo en familia, que cada día eran más estresantes, porque podían ser tan grandes o tan pequeños. Pequeños como, por ejemplo, no tenemos de 2 máquinas, por ejemplo, para que se conectaran en caso que hubiera 2 hijos, o no tenemos la conectividad adecuada, o no tenemos los espacios. Eso ya de por sí generaba un estrés. ¿Quién se tenía que conectar? Y por ejemplo, bueno, pues el sistema educativo dijo, pues todos tienen que tomar clase en línea, ¿no? Pero había casas donde no se podían conectar todos al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo se organizaban para eso? Eso generó mucho estrés. La otra cosa es que la misma dinámica de la falta de dinero, que si alguien se enfermó, que si se contagió, eran otros elementos sumamente estresantes que afectaban el desempeño de los jóvenes. De pronto se dijo, no, pues ya no se preocupen, como que ya todos van a aprobar, aunque sea con 6, pero todos van a salir, este año lo vamos a considerar perdido. Bueno, eso puede dar como un respiro, decir, bueno, ya no me preocupo, porque también el pasar de año se convierte en un elemento estresante. Los papás, por supuesto, quieren que sus hijos pasen el año. Y bueno, con todo esto, cuando yo estaba dando el tema, hablando acerca del cerebro y qué es lo que nos pasa, y que teníamos que saber qué era lo que le estaba pasando a nuestro cerebro, dolores de cabeza, alteración de sueño, entonces, cómo ese alto nivel de estrés o la alteración visoespacial, porque no estamos hablando de eso, que al estar conectados tanto tiempo a los dispositivos, nuestra visión se está enfocando, y ahorita todavía no estamos hablando, yo ya estoy buscando en algunos centros de investigación si ya tenemos algún reporte acerca de esto, porque yo no sé si ustedes lo han sentido, pero de repente pues estamos encerrados en 4 paredes, aunque sean hexagonales o como sea, estamos en un solo lugar y nuestra vista, nuestra atención está puesta en una pantalla chica, mediana o grande, y de pronto tenemos que salir a la calle y se siente un vacío.
por lo menos yo lo viví, entonces empecé a preguntarlo. Y me di cuenta que el equilibrio se está afectando y ya se están reportando, por ejemplo, mayor número de accidentes automovilísticos. ¿Y eso con qué tiene que ver? Con la visión, la ubicación visoespacial, o sea, ya no, casi como espejo retrovisor, los objetos no están a la distancia que parecen, ¿no? Entonces, esa es una. La otra cosa es que la alteración del sueño también nos ha llevado a alteración alimenticia, nos ha provocado que tengamos otro tipo de alteración. Todo es alteración, 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 porque es un estado al cual no estábamos acostumbrados. Entonces nos cambió la rutina. Pero el cerebro establece nuevas rutinas. Y entonces esas nuevas rutinas, todavía nuestro cerebro no logra, hace un proceso adaptativo, pero todavía no logramos entender qué pasa y sobre todo la incertidumbre de cuándo se va a terminar esto. Eso es terrible para todos. Aparentemente nos estamos conformando, el cerebro se va adaptando, nuestros cuerpos también, pero las alteraciones se están moviendo para un lado u otro. Y ahorita lo que decía el profesor José Alfredo, hasta que regresen los niños, hasta que lo tengan en sistema híbrido, es cuando ustedes van a empezar a descubrir algunas conductas que si son alumnos que ya conocían, de pronto se van a dar cuenta que están cambiando. Y ahí una cosa importante es poner mucha atención. ¿Y por qué digo esto? Porque con esos alumnos que di la charla, yo termino de dar el tema y entonces ya, bueno, quito la presentación y digo, a ver, por favor, abran sus cámaras. Cuando abrieron sus cámaras y yo les pregunto, ¿cómo están ustedes? Un chico me dijo que no salía de su habitación, que estaba encerrado, porque tenía miedo. Estoy hablando de universidad, ¿eh? Otro chico me dijo que había estado pasando por depresión, otro que traía alteraciones alimenticias, otro que se estaba enfermando frecuentemente el estómago, otro que se estaba peleando cada rato con los papás, que ya estaba pensando en irse, y una chica fue la que dijo, no le estoy encontrando sentido a la vida. O sea, me siento muy mal. De esas veces que yo dije, a ver, hubiera yo dejado de lado el contenido y me hubiera enfocado desde el principio. Me faltó calibrar un poco eso. Y se los quiero compartir honestamente porque creo que lo primero que habrá que hacer es calibrar cómo están sus alumnos, cómo es que llegan. Y primero la personita, ¿no? La personita que tienen enfrente, pero también primero ustedes. No se hagan como que no les está pasando nada. Registren lo que está ocurriendo en su cuerpo. Dense cuenta qué les está pasando y busquen ayuda. No dejen que esto se prolongue o se estacione, porque el cuerpo siempre nos avisa, siempre nos manda señales. Nada más que con las ocupaciones que tenemos, con el deseo de salir adelante, pues nosotros vamos por la vida, pero estamos teniendo dolores de cabeza, estamos teniendo dolores y ardor de ojos. Ahora ya le llaman el síndrome de Zoom. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos mucho tiempo conectados. Entonces, fíjense, también el control de esfínteres se está alterando. Para los que viven, o sea, de pronto estuvieron 24/7 en casa, ya la ida al baño, pues a qué hora voy, o ya no tengo la libertad, o ya no tengo la privacidad que tenía yo antes, ¿no? Que a veces la puedo tener en la escuela o en otro lado. Y el estómago y los intestinos se acomodan a una determinada rutina. Bueno, eso también se alteró. Muchas cosas están alteradas. Y yo les quiero decir de verdad que si alguno de ustedes está pasando por una situación de violencia, de incomodidades y demás, búsquenos porque sí hay manera de ayudarles, y sobre todo que tenemos algunos grupos de psicólogos, terapeutas, coaches que están dispuestos a hacerlo. Nada más cuestión de que nos contacten, que le manden una notita a Patty y por supuesto que les vamos contactando con esto, ya sea para ustedes, para los padres de familia, para sus alumnos, porque sí, necesitamos hacer, como así como el cerebro, como ese tejido neuronal, necesitamos hacer un tejido social que nos reparemos. No es todo responsabilidad de un gobierno, no es responsabilidad de una empresa, es nuestra responsabilidad como personas, como familia, que seamos capaces de entender qué nos está pasando, porque si no lo entendemos, no sabemos cómo atenderlo. Estarán ustedes de acuerdo que de repente puede ser que nos ocurra que cuando nos están haciendo estudios, decimos, bueno, es que quién sabe qué tengo. Y la incertidumbre de lo que me dan el diagnóstico, hay ocasiones que decimos, por muy malo que sea, pero ya por lo menos saber qué tengo. Y eso es básico. ¿Por qué? Porque ya cuando sé qué tengo, entonces ya tengo claridad para dar otros pasos. Pero mientras estemos en la incertidumbre o en la confusión, es muy difícil dar pasos hacia adelante. No me quiero extender mucho porque quiero dejar el espacio para nuestra invitada,
Pero lo que sí quiero decirles es que una cosa importante es que calibren. Lo primero, pregúntenle a sus niños cómo están, cómo se sienten, qué les está pasando y abran ese diálogo. Abran ese diálogo desde el amor, desde la compasión, desde ese deseo de verdad de ayudar. Porque ustedes saben, maestros, que muchas veces ustedes son mucho más importantes para los niños que sus propios padres. Lo saben porque lo han vivido. Entonces, creo que tenemos una gran responsabilidad y sepan que cuentan con nosotros. Pati, yo con eso cerraría en este momento. Muchísimas gracias, Josefa. Pues déjenme presentar a nuestra invitada de hoy, a la doctora Ximena Shaw Rebolledo. Ella es una investigadora, es una estudiosa de los temas socioemocionales. Déjenme decirles que ella es académica de tiempo completo en el Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Es directora académica de la Revista Internacional de Educación Emocional y Bienestar. Esperemos, Ximena, que nos la recomiendes para que los maestros la puedan ir siguiendo y ahí puedan ir encontrando estos recursos que ellos están buscando. Ha sido coordinadora de la licenciatura en Pedagogía, el doctorado interinstitucional y coordinadora fundadora de la especialidad en Educación Socioemocional en la misma Universidad Iberoamericana. Es doctora en Psicología Educativa y del Desarrollo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudió la maestría en Psicobiología en la Facultad de Psicología de la misma UNAM y la maestría en Psicología en Nueva York University. Es licenciada en Física por la Universidad de las Américas en Puebla, desde donde inicia toda una búsqueda y toda una reflexión de lo que ahora es esta gran especialidad en socioemocionalidad. Es representante regional para América del Norte de la Sociedad Internacional para la Inteligencia Emocional, ICEI, y delegada nacional de la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar, la RIEB, Naciones Unidas en PNUD, UNESCO y UNICEF. Ximena, no quiero obviar decir que tenemos maestros de Coahuila, Campeche, Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato y Jalisco, los que se han presentado en el chat. Y bueno, pues los has escuchado y has escuchado este marco. Aún no sabemos a qué nos vamos a enfrentar. Esta pandemia nos va a plantear todo un reto y por supuesto que los maestros advierten la necesidad de irse preparando. Te dejamos la palabra para contestar algunas de estas preguntas. Claro que sí. Pati, muchas gracias antes que nada por la invitación. Muchas gracias a pues, los organizadores, a la propia Coparmex. Muchas gracias por el que esté yo aquí y muchas gracias a toda la audiencia, a todos los profesores que nos acompañan esta tarde. Me parece que las inquietudes que nos plantean son muy válidas, son inquietudes que hemos tenido todos quienes hacemos educación, todos quienes tenemos a nuestro cargo justamente un grupo de personas que al igual que nosotros han transitado por esta situación que ha sido la contingencia sanitaria, la pandemia. Y bueno, a mí me gustaría para contestar algunas de estas preguntas, porque me parece que todas versan un poco acerca de cómo trabajar estas habilidades socioemocionales, cómo trabajar o cómo generar climas escolares que favorezcan este reencuentro, este regreso finalmente a la escuela, ya sea en la modalidad híbrida, que es lo que se espera, o la modalidad presencial, o regresar también, y puede ser una posibilidad, a la distancia, sabiendo que estamos probablemente entrando en una siguiente ola de contagios derivado justamente de las variantes. Entonces es importante decirnos a nosotros mismos, tener claro que la pandemia no ha terminado, que necesitamos seguir trabajando, pues estas no solamente cuidados de la salud ante la contingencia, pero seguir cuidando nuestra salud mental, porque es cierto lo que ya se mencionaba antes, ¿verdad? Esta cuestión de cómo nos ha afectado la pandemia. Yo quisiera compartirles parte, si me permiten, de unos resultados de una investigación que hicimos precisamente con la Universidad Iberoamericana, en donde preguntamos a más de
50,000 docentes y estudiantes, qué emociones les había dejado esta pandemia y el distanciamiento social, y todas las emociones que aparecen ahí, que nos reportan tanto los docentes como los estudiantes, pues si se fijan son emociones bastante disfóricas, emociones que tienen que ver con el ámbito casi que de emociones que se perciben como desagradable, como difíciles, como intensas, nos cuesta lidiar con ellas, y este es el panorama que ha sobresalido en los últimos año y medio casi que llevamos de pandemia. Y también les preguntamos que en cuáles de estas tres dimensiones, es decir, en términos del uso que han dado a la tecnología, la posibilidad de adaptar y generar nuevas formas de dar clases, es decir, sus recursos pedagógicos, o bien la parte socioemocional como tercera dimensión, en cuál de estas tres se habían sentido mejor o peor. Y ustedes pueden ver ahí los resultados. La diferencia más grande entre en dónde me sentí peor y mejor está justamente en la estabilidad emocional. Ahí es en donde encontramos en la comunidad en general, tanto en los estudiantes como en los docentes, un desfase significativo. Un desfase significativo entre cómo me sentía antes y cómo me siento ahora ante esta circunstancia, y esto tiene que necesariamente traer nuestra atención a la mesa, porque finalmente estamos lidiando con una ecuación que se parece a esta, ¿verdad? Una ecuación en donde lo que está en juego es el bienestar socioemocional, y que de no equilibrar los factores de riesgo y los factores de protección, entonces podríamos estar incurriendo, como ya sucede, como ya se reporta, ya lo platicamos aquí también hace un momentito, pero está claramente en las investigaciones, este incremento de riesgo, tanto afectivo, pero también psicosocial, en términos, por ejemplo, también del cambio de hábitos en la alimentación, cambio de hábitos en el consumo de sustancias psicoactivas, etcétera. Entonces necesitamos poner atención. Y poner atención a los factores de protección tiene que ver sobre todo en reconocer primero cómo nos sentimos ahora que vamos a regresar a clase. Vamos a hacer este ejercicio interior, nosotros como docentes, nosotros como padres de familia que vamos a llevar a nuestros hijos e hijas a las escuelas, pero también nosotros como estudiantes vamos a acompañar a nuestros estudiantes a que puedan reflexionar acerca de qué les hace sentir el regresar a clase. Es importante tenerlo presente porque reconocer esas emociones de manera explícita finalmente nos ayuda a tener una cartografía, por así decirlo, del clima emocional. Y yo los invito que junto con estas dudas que ustedes me plantean, se lleven estas preguntas, porque van a ser fundamentales. ¿Cómo procuramos bienestar emocional para los docentes, para los estudiantes, para entonces recuperar aprendizajes curriculares? Y yo los invito, y aquí sí empiezo ya a responder sus preguntas, a que podamos para justamente trabajar esas habilidades emocionales con mayor profundidad, ir generando estructuras de apoyo al interior de nuestras escuelas que nos puedan dar estabilidad, que nos puedan dar esos espacios y esos tiempos para trabajar las habilidades emocionales, para que podamos justamente emprender acciones de cuidado y de autocuidado, y para que podamos ajustar sobre todo la carga curricular. Si se fijan en la ecuación anterior que yo planteaba, uno de los elementos que pudieran generar un riesgo es la carga de trabajo, la saturación tanto para docentes como para estudiantes, ¿verdad? En este regreso a clases, de querer partir de que necesitamos a toda costa recuperar algo que sentimos que se perdió. Si partimos de esta idea de la pérdida, me parece que estaríamos fomentando más este desequilibrio hacia un estrés percibido en el regreso a clases. Dentro de estas estructuras, al interior de la escuela, necesitamos identificar con toda claridad qué clase de apoyo necesitan cada miembro de nuestra comunidad, empezando por identificar qué clase de apoyo necesito yo misma como docente también, ¿verdad? En términos de hacer un diagnóstico continuo acerca de cómo está el clima escolar. Necesito preguntarlo abiertamente, ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos esta mañana en la reunión de grupos? Ahora profundizaré un poco más acerca de estrategias
más puntuales, pero también hacerlo de manera diferenciada, saber si hay algunos miembros de la comunidad, docentes o estudiantes, que no necesiten simplemente un apoyo de corte psicopedagógico, sino ya más profesional, más en el ámbito de la atención psicológica, que les pueda apoyar justamente para dar paso a una mayor o mejor salud mental y entonces entrar con otro estado de ánimo a los aprendizajes curriculares, porque acordémonos que un cerebro agitado piensa simplemente cuando estás muy enojado, cuando tienes mucha angustia, cuando estás en un estado de pánico, de miedo, de emociones intensas en general. El cerebro no se presta para aprender, el cerebro no pone atención a los estímulos que queremos que los estudiantes atiendan a la hora de dar clase, ya sea en línea o presencial. El cerebro está ocupadísimo resolviendo esos estados emocionales. Y entonces necesitamos, primero que nada, entender esos estados emocionales. Y entenderlos desde una comunicación afectiva, desde una comunicación que escucha con empatía, una comunicación que no juzga, una comunicación que sabe que el otro ha pasado por un momento difícil, igual que yo, de tal suerte que podamos construir esto que es resiliencia colectiva al interior de nuestras escuelas. Entonces hay que empezar por estas acciones de cuidado y autocuidado. Y empezar con estas acciones de autocuidado y cuidado a los demás, pues tiene que ver justamente con llevar la práctica de la educación emocional, las habilidades emocionales, a nuestras aulas para ejercitar estas habilidades. Y estas habilidades se ejercitan de maneras muy diversas. Hay una gran didáctica de las habilidades socioemocionales. Yo les puse algunas, una página que es la página de la Red Internacional de Educación Emocional, está en el chat, ahí está la página www.riebe.com, RIEB, como se lee, donde podrán encontrar muchos recursos, pero les adelanto que la mayoría de estos recursos se apoyan en estrategias que tienen que ver con la expresión a través del arte, la expresión creativa, también con la activación física, porque finalmente este bienestar emocional, pues de alguna manera se relaciona con nuestro cuerpo, con el sentir de nuestro cuerpo, ahí alojamos y sentimos las emociones, pero también necesita canales, por así decirlo, o rutas de expresión, y ahí el arte es algo que nos puede ayudar a trabajar estas rutas de expresión emocional, ¿verdad? Y sobre todo, siempre partir con nuestros estudiantes, con nosotros mismos, de lo que hemos aprendido durante la pandemia, no de las pérdidas. No partamos de un escenario catastrófico, porque si no, lo vamos a hacer más difícil. De por sí, las vivencias, en algunos casos, han sido complicadas y complejas, particularmente donde ha habido pérdidas de seres queridos, por ejemplo, de manera que necesitamos trabajar desde esta mirada con una perspectiva de mayor esperanza, literalmente, no una esperanza ingenua, sino una esperanza de una posibilidad de construcción hacia el futuro, tomando perspectiva de que este año y medio de pandemia, comparado con toda la vida que tendrán nuestros estudiantes y nosotros mismos como docentes para seguir aprendiendo, pues es un impas simplemente en una vida que tiene todavía muchos aprendizajes por delante. Pero ahora sí, entrando en materia de qué y cuáles son estas habilidades, y me parece que esta es una de las dudas más recurrentes, bueno, pues estas habilidades tienen distintas connotaciones, distintas taxonomías, pero en general hablamos de habilidades o competencias socioemocionales, también ahí se difiere un poco en la terminología. Cuando hablamos de conciencia emocional, regulación emocional, autonomía, conciencia social y habilidades interpersonales. Este grupo, ¿verdad?, de 5, 6 competencias que a su vez engloban otra serie de subcompetencias, llamémoslo así, por ejemplo, el autoconocimiento o la gestión de las emociones, en el caso de la regulación emocional. Este grupo de competencias o habilidades socioemocionales pues son finalmente las que invitaríamos a que se trabajaran digamos, en la escuela, a cualquier nivel educativo e incluso en la familia. Es importante saber que estas habilidades no son innatas, estas habilidades se aprenden, aprendemos, ¿verdad? Aprendemos a regular las emociones. Lo natural es que la emoción se exprese de manera instintiva. Aprendemos a través de la cultura, a través del modelaje que vemos en otros, a través de las formas sociales, y a veces esos aprendizajes no nos ayudan a saber gestionar
y orientar nuestras emociones de la manera más constructiva. Entonces, ¿dónde empieza la educación emocional? Empieza precisamente en lo que podemos nosotros como docentes modelar en nuestros estudiantes. Y entonces la pregunta de ¿con quién empiezo a trabajar las habilidades socioemocionales? Conmigo mismo. Conmigo mismo. E incluso si soy un adulto, no debería yo de creer que ya no puedo cambiar, o que así es como yo respondo, o a mí me afectan las cosas de esta manera y siempre ha sido así, siempre será así. No, en realidad tendríamos que cultivar una mentalidad de cambio sabiendo que nuestras habilidades emocionales son educables y son educables durante toda la vida siempre que queramos trabajarlas de manera intencional. Pero ¿cómo las llevamos al aula? Aquí la pregunta. Yo sugiero que las llevemos al aula en 3 pasos. Primero, a la hora de recibir a nuestros estudiantes, generando siempre un contexto de acogida, ¿verdad? Una bienvenida acogedora, donde sea que sea el contexto. Si podemos mandar una nota, si es que no vamos a ver a nuestros estudiantes, una nota personalizada, esto hace que el estudiante se sienta parte de este grupo. Si los vemos en el Zoom, igualmente darle lugar a cada uno de nuestros estudiantes para reconocerlo en este espacio que a veces es medio plano del Zoom. Si los vemos en clase presencial, mejor aún, porque ahí sí que podemos hacer una recepción, ¿verdad? Mucho más acogedora. Y en esa bienvenida hay que preguntarnos siempre cómo me siento. Y para esa pregunta, para esa respuesta que va con la pregunta, hay varios instrumentos y herramientas que les voy a mostrar a continuación. Pero además me parece que a lo largo del día, a lo largo del trabajo que hagamos con nuestros estudiantes, tenemos que favorecer espacios y ambientes en donde hay una constante involucramiento y participación por parte de los estudiantes. Una de las principales problemáticas que ya se avecinan en la educación, particularmente en los jóvenes, es la deserción escolar. Entonces necesitamos traer a los estudiantes a la arena de la participación, que se sientan incluidos, que se sientan reconocidos, que le encuentren un propósito a lo que están haciendo, a pesar de la dificultad que ha representado la educación a distancia o ahora la modalidad híbrida, que por el contrario, estos sean oportunidades para estar todavía más presentes y participativos. Y en ese sentido tendríamos que empezar, para que la participación sea efectiva y afectiva, por establecer acuerdos de convivencia. ¿Cómo nos queremos sentir? Esa sería la primera pregunta del acuerdo de convivencia para esta nueva forma de convivir en la escuela. ¿Cómo nos queremos sentir en este espacio? ¿Y qué queremos aprender en este espacio? De manera que podamos ir generando literalmente desde la voz de los estudiantes, estos acuerdos de convivencia. ¿Qué debería de pasar para que nos sintiéramos seguros, contentos, animosos de estar aquí, en lugar de estar abrumados, preocupados de si nos vamos a contagiar o vamos a contagiar a otros? ¿Qué debería de suceder? ¿Y cómo vamos a procurar que todas y todas cumplamos esos nuevos acuerdos de convivencia? Y bueno, la educación socioemocional sobre todo tiene que ver con trabajar siempre el currículo de manera activa, vivencial, creativa, ¿verdad? Participativa, decíamos. Y cuando despidamos a nuestros estudiantes, no los dejemos simplemente irse a su casa o apagar el Zoom, ¿verdad? Cerremos de manera constructiva nuestro día junto con ellas y ellos. Preguntémosles qué aprendieron. ¿Y para qué les sirve lo que aprendieron? ¿Dónde lo pueden aplicar? ¿Dónde se ven aplicando los aprendizajes para que le encuentren, decíamos, propósito y sentido? Y finalmente preguntar la pregunta maestra de la educación. ¿Qué es lo otro que quiero aprender? ¿Qué más quiero aprender la próxima vez que nos veamos? De manera que la educación en su conjunto tenga un sentido socioemocional. No solamente que hablemos de habilidades emocionales, sino toda la actividad, toda la didáctica, por así decirlo, del día, tenga un sentido socioemocional. Porque en sí misma, la didáctica de la educación socioemocional es de esta manera: activa, secuencial, es explícita cuando habla de ciertas habilidades específicamente, siempre es vivencial, siempre parte de la experiencia, de recuperar las experiencias previas, de poderlas contextualizar. Nos lleva al interior, como ese viaje de introspección que hacemos alrededor de la vivencia emocional. Es dialógica porque comparte y reflexiona junto con los otros, ¿verdad? Y se expresa de manera creativa, decíamos, a lo mejor a través del arte. Bueno, ¿cómo empezamos a trabajar las habilidades socioemocionales de manera explícita?
La primera habilidad emocional, esa que tiene que ver con la conciencia emocional, con el autoconocimiento, empieza por reconocer y preguntarnos cómo me siento. Y para ello necesito presentarle a mis estudiantes la gama de emociones que existen, porque existen muchas emociones. Hay un léxico emocional en el español que es riquísimo. Y la mayoría de nosotros, cuando nos preguntan cómo te sientes, respondemos bien, mal, mazo o a cierto léxico reducido, ¿verdad? Estoy triste, o estoy alegre, o estoy enojado. Pero hay una gama de emociones que de alguna manera conviven en un espectro que varía entre una cierta percepción de agradabilidad, me siento de manera agradable o desagradable, y una dimensión de activación o de calma. Las emociones o se sienten agradables y calmas, o agradables y con mucha energía, agitadas, o desagradables, igualmente calmas o agitadas. Estas son dos dimensiones que podemos usar para hablar de cómo se sienten las emociones, para que nuestros estudiantes y nosotros mismos podamos identificarlas y nombrarlas. Podríamos empezar por preguntar cuántas emociones conocen nuestros estudiantes, que las puedan nombrar. Yo mismo, ¿se han preguntado cuántas emociones conocen? ¿Cuántas pueden nombrar, por ejemplo, en un minuto? Y si no conocemos tantas, entonces empezar por alfabetizarlos. Esto que tengo en la pantalla se llama el gráfico de las emociones, en inglés el mood meter, que justamente nos sirve para identificar las emociones, para trabajar la conciencia emocional que tiene que ver con el léxico emocional. Que yo me pueda ubicar en cada uno de estos cuadritos y nombrar mi estado de ánimo me ayuda a reconocer primero cómo me siento y después a saber qué hago con esa emoción. Porque hay algo que sabemos de las emociones y es que dependiendo del estado emocional en el que estoy, se generan disposiciones. Disposiciones conductuales, cómo me conduzco, qué tipo de acciones hago, cognitivas, a qué le pongo atención, por ejemplo, ¿verdad? Si recuerdo o no las cosas, si le presto o no le presto atención a lo que me están enseñando, y finalmente actitudinales. ¿Cómo me acerco? ¿Qué tanto me motiva algo que estoy aprendiendo? ¿Verdad? Y finalmente, la convivencia. Entonces necesito reconocer cómo me siento. Porque si estoy en el cuadrante de una emoción desagradable y muy agitada, entonces probablemente mi conducta va a ser más bien agresiva, tal vez. O me voy a poner un poco terca o necia. O voy a emprender un liderazgo o una forma de conducirme con los demás de manera autoritaria, yo mismo como docente. Si estoy ahí, entonces necesito regular esa emoción, necesito calmarla, necesito bajar la intensidad. No quiere decir que me voy a sentir mejor, a lo mejor me voy a seguir sintiendo desagradable en esa percepción del estado emocional como agradable o desagradable, pero quiere decir que no voy a responder con un grito o con un golpe, o que voy a apagar de manera impulsiva mi cámara del Zoom, o que voy a desertar de la escuela porque ya no me gustó y me hizo sentir, ¿verdad? Enojado, colérico, frustrado, estas emociones que no se sienten agradables y que nos llevan a actuar en ocasiones de manera impulsiva. Igualmente, si me siento demasiado relajado, es agradable, me estoy muy agradable, estoy aquí en mi casa en el Zoom, pero ya me estoy quedando dormido, ¿verdad? Ya estoy tan relajada que me estoy durmiendo. Entonces necesito activar a mi grupo, necesito tomar esa emoción plácida y activarla, a lo mejor con un juego, a lo mejor con una canción, a lo mejor con un ejercicio que me permita llevar mayor circulación sanguínea al organismo, con una pausa activa. Por ejemplo, cuando estoy por ahí letárgico en el verde, es agradable, pero estoy demasiado calmado también para poner atención, ¿verdad? Entonces, identificar cómo me siento, saber si tengo poca o mucha energía en términos de esa emoción y saber si estoy en un estado que se percibe como agradable o desagradable es importante para poder regularlo. Esa es la primera habilidad emocional, esta capacidad de reconocer y comprender cómo me siento y a dónde me lleva ese estado de ánimo.
Pero no puedo hablar de emociones si no hablo desde una comunicación afectiva, porque si empezamos a hablar de cómo me siento y empiezo a compartir, pero la comunicación no es receptiva, no es empática, no me ponen atención, entonces no se va a poder. Entonces yo, docentes, los invito a que empecemos a practicar esta comunicación afectiva, que podamos atender con claridad a nuestros estudiantes, a nosotros mismos entre pares, a que no interrumpamos, a que no anticipemos las respuestas, a que mantengamos un contacto visual, tan importante el contacto visual para reconocernos en el otro, esas emociones que estamos quizá compartiendo ambos, o para reconocer en el otro esto que siente, sin juzgar, tratando de ser empáticos y ponernos en su lugar, y cuidando también el lenguaje corporal, sobre todo ahora en la presencialidad, ¿verdad? Invitémoslos a aprender la cámara del Zoom. Sabemos que en algunos casos no los podemos obligar, pero vaya que podemos generar actividades expresamente dedicadas a aprender la cámara del Zoom, porque se requiere para ejecutar la actividad en cuestión. Y bueno, yo los invito sobre todo a practicar la generosidad emocional. Seamos receptivos. Todos hemos pasado por una situación difícil a lo largo de este año y medio. No nos tomemos las cosas de manera personal, ni en la frustración, ni en la desesperación de los padres de familia, ni de mis colegas, y por supuesto tampoco la de mis estudiantes, quienes estén trabajando con adolescentes, saben lo difícil que lo han pasado, saben, ¿verdad?, lo duro que ha sido para ellos esta situación de pandemia, la falta de relaciones sociales que han tenido, la falta de contacto y de diálogo con otros, con pares de su misma edad, la han carecido, y esto interrumpe un proceso fundamental de su desarrollo psicoafectivo. Entonces necesitamos generar estrategias de comunicación que nos permitan reactivar estos aspectos que se han visto mermados por la pandemia. Y bueno, regulemos las emociones, las nuestras, y acompañemos a nuestros estudiantes a que puedan regular las suyas. Cuando hablamos de regulación emocional, hablamos de dos cuestiones específicamente. La primera es calmar las emociones álgidas y aflictivas, las que son intensas y las que se sienten de manera desagradable. Ese es un tipo de regulación. Pero luego hay otro tipo de regulación que tiene que ver con activar el estado emocional. Cuando decíamos estoy letárgico, cansado, aburrido, ya llevo muchas horas poniendo atención sentada, empieza a bajar el flujo sanguíneo. Empieza el cuerpo realmente a entrar en un estado de entumecimiento, y lo mismo sucede a nivel cerebral. Entonces necesitamos aprender a activar y a calmar. Entonces vamos a empezar por aprender a calmar. Una estrategia para aprender a calmar, me preguntaban cómo lo trabajamos, es una estrategia que se llama parar. Necesitamos sobre todo aprender a regular para prevenir estas expresiones abruptas emocionales. No solamente a parar en el momento que ya está sucediendo, sino también prevenir, ¿verdad? Cuando tenemos un estudiante que vive una situación angustiosa, por ejemplo, está nervioso, llegó a clase y no recuerda nada porque en realidad fue un periodo de aprendizaje pues muy distinto a los anteriores, discontinuo probablemente por la tecnología que a veces no ayuda, porque no hubo quien le apoyara para aprender ciertos temas. Se empieza a sentir angustiado este estudiante, le da pena, incluso miedo o angustia a participar. ¿Qué es lo que va a querer hacer este estudiante? ¿En dónde va a querer estar este estudiante? Probablemente en un espacio muy distinto al lugar de clase, probablemente incluso con la cámara apagada si está en el Zoom, ¿verdad? O probablemente fuera de la escuela. ¿O qué hacemos con estos estudiantes que llegan a la escuela sintiendo que algo malo va a pasar porque han estado tanto tiempo encerrados en sus casas que ahora sienten que ir a la escuela podría ser detrimental? Todos estos estudiantes que pudieran entrar en un estado de angustia, en un estado aflictivo, por ejemplo, necesitamos ayudarlos a que trabajemos desde esta estrategia de parar. Necesitamos enseñárselas explícitamente, necesitamos decirles que cuando sientan estas emociones, que ahora pueden nombrar, porque las hemos visto en nuestro gráfico de las emociones, nos hemos alfabetizado previamente, cuando sientan estas emociones, necesitamos parar, detenernos ahí, dejar de actuar.
No nos vamos a salir del salón, no vamos a apagar la cámara del Zoom, no nos vamos a desbordar tampoco. Simplemente vamos a saber que nos estamos sintiendo así y nos vamos a detener. Nos vamos a tomar una pausa para reconocer que nos estamos sintiendo así. Yo mismo como docente me puede pasar. Y entonces voy a buscar en mi bolsa de herramientas una estrategia que me permita calmar. Y la herramienta más portable para calmarnos es la respiración. La respiración consciente corta la respuesta del sistema simpático que genera la respuesta automática emocional. Entonces, aprendo a respirar conscientemente como una estrategia que me permite calmar, pero también caminar. Saber que me puedo tomar un momento para caminar fuera del aula o en mi habitación, si estoy a distancia en mi casa, en mi patio, salir a caminar un momento me ayuda. Pero también presionar un muro, y ahora les pondré una imagen, cuando estoy sobre todo en una emoción muy intensa, pero de orden colérico, cuando estoy enojada, cuando estoy frustrada, cuando las cosas no salieron como yo quería y estoy a punto de violentarme, de pegar un grito o peor aún un golpe, necesito calmar. Y una manera para calmar la ira es presionar un muro que esté a mi disposición, una pared, justamente para desactivar esa respuesta del sistema nervioso simpático. Y entonces ya después puedo acompañar a mis estudiantes y yo misma puedo tomarme un tiempo para analizar qué me pasa. ¿Qué me hizo sentir así? ¿Qué desató esa emoción en mí? Y entonces esta estrategia de parar se acompaña también de un trabajo metacognitivo, de manera que pueda yo reconocer antes de que se desate la respuesta emocional, ¿qué me hace sentir así? ¿Qué es lo que me está generando esto? Y por eso necesitamos practicar la generosidad emocional. Porque no podemos esperar que nuestros estudiantes se abran a nosotros, nos platiquen qué es lo que les está pasando, si nosotros vamos a ser, como dicen, juzgones, ¿verdad? Entonces, respiremos para calmar. Respiración de ancla incluye respirar con una mano en el corazón, una en el abdomen, para que podamos sentir cómo se va calmando la frecuencia cardíaca que se activa cuando estoy agitado, porque estoy angustiado o porque estoy enojado. Entonces respiro con una mano en el pecho y una mano en el abdomen para sentir cómo se va calmando con la respiración mi respuesta corporal. Pero también regular a través de esta presión, este ejercicio de presión muscular sobre un muro fijo, que aguante, por supuesto, mi peso, ¿verdad? Me ayuda a desactivar la respuesta colérica. Se los puedo enseñar antes de que suceda la emoción a mis estudiantes. Podemos practicar, ¿verdad? Cuando me sienta enojado puedo hacer esto. Cuando me sienta angustiado puedo hacer esto. De manera que cuando ellos empiecen a identificar que viene ese estado emocional, puedan recurrir a estas herramientas y, por supuesto, puedo trabajar con la metacognición, ¿verdad? Puedo aprender a identificar cómo me siento ante situaciones específicas y qué me hace reaccionar de manera iracunda o qué me hace reaccionar con angustia o qué me frustra, de manera que lo puedo identificar para entonces saber qué puedo hacer, para que pueda además identificar qué pensamientos vienen a mi mente cuando me siento así y cómo reacciono. Y dependiendo de cómo reacciono, pensar también cuál sería una mejor forma de responder. ¿De qué manera puedo no lastimarme a mí y lastimar a otros, por ejemplo, con una respuesta de este tipo? Pero valorar también las consecuencias. ¿Qué pasa cuando no logro responder de esa manera? Y puedo contar historias, puedo recurrir, ¿verdad?, a historias de terceros, a cuentos de la literatura clásica para contar una historia de un personaje que no logró, por ejemplo, regular su enojo. ¿Qué sucedió ante esa situación? ¿Y qué podría haber salido mejor, ¿verdad? ¿Cómo podría haber actuado en lugar de cómo actuó? Y puedo compartir experiencias personales también. En una ocasión yo me enojé, perdí el control o estaba tan angustiado que no logré enfrentar el reto, el examen o participar en la obra de teatro o decir unas palabras en público, etcétera. Y entonces, ¿qué hubiera hecho diferente? O podemos jugar también un poco desde la posibilidad de, si hubiera venido una persona del futuro hace 1 año y medio y nos hubiera dicho va a haber una pandemia,
¿qué tendría yo que haberme preparado emocionalmente para enfrentar este reto que ha sido la pandemia? Es decir, es pensar en retrospectiva, pero también de manera metacognitiva, cómo puedo enfrentar estas situaciones aflictivas. Materiales para trabajar esto, libros, materiales didácticos, existen muchos también. Las distintas casas editoriales tienen distintos recursos que podemos tener a la mano para poder trabajar ejercicios como este, pero nosotros mismos podemos hacerlos también. Nosotros los docentes somos muy creativos y podemos generar situaciones hipotéticas en donde podemos intercambiar con nuestros estudiantes impresiones acerca de cómo nos hace sentir tal situación. ¿Y tú qué harías cuando te sucediera esto? ¿Y cuáles son las consecuencias? ¿Y cómo podrías actuar mejor? Y finalmente, regular, decíamos, para activar. Necesitamos también, cuando estemos muy aburridos, cuando estemos muy cansados, hacer pausas activas. Y las pausas activas tienen que ver con movernos del lugar en donde estamos, mover el cuerpo, literalmente, como está ahí la ranita, ¿verdad? Que se estira y cambia de postura, ¿verdad? Y se para de su silla de vez en cuando para que vuelva a circular la sangre y por lo tanto se oxigene nuestro cerebro. Este sitio web que aparece al pie de la lámina, este sitio que dice www.pureedge.org, es un sitio en donde hay distintos ejercicios de pausas activas, las hay en inglés y en español, para que las puedan utilizar, las puedan modelar. Hay videos que se pueden usar para que nuestros estudiantes puedan ver cómo se hacen estas pausas, y las puedo usar cuando yo vea que mis estudiantes ya se están quedando dormidos, están perdiendo el interés, o regresan muy agitados del recreo, o por el contrario, llegan muy tristes o muy angustiados o muy cansados a clase. Puedo hacer una pausa activa. Puedo hacer un momento de reconexión con mi cuerpo para poder estar en el estado óptimo para reiniciar el aprendizaje. Y puedo, como decía hace un momento, recurrir al arte. El arte es un vehículo maravilloso para canalizar las emociones. El arte gráfico, el arte literario, ¿verdad? Las narrativas, la música sobre todo, y finalmente también la dramatización, los juegos de roles, que nos permiten pues justamente personificar situaciones que nos ha costado trabajo vivenciar o que vemos en otras personas o en las noticias y que nos generan ciertas emociones que, si las dramatizamos, encontramos nosotros mismos respuestas a esas situaciones angustiantes, y que finalmente nos permiten, decíamos, canalizar o poner de manifiesto estos estados emocionales que hemos traído con nosotros a lo largo de este año de contingencia. Y finalmente, una última estrategia que les quiero compartir es una que nos ayuda a trabajar la autonomía y ese sentido de eficacia que se ha visto de alguna manera también comprometido a lo largo de este año y medio de educación a distancia. Este sentido de eficacia, que es el que nos permite de alguna manera sentirnos competentes y capaces para enfrentar los retos escolares, pero en general los retos en la vida. Entonces, trabajemos a partir de reconocer nuestras fortalezas. Y particularmente, reconozcamos aquellas cuestiones que hayamos aprendido a lo largo de la pandemia. ¿Qué aprendiste ahora que estuviste en casa tanto tiempo? ¿Qué cosas nuevas sabes que no sabías antes? De manera que los estudiantes perciban que, a pesar de las circunstancias difíciles, florecen nuevos aprendizajes. Que reconozcan también aquellas cuestiones en donde necesitan seguir practicando, no porque ha habido una pérdida, sino porque en la vida hay que seguir ejercitándonos siempre. Y podemos poner un ejemplo nosotros como adultos, como docentes, de cuestiones que tenemos que ejercitar todos los días para no perderlas de vista, para mejorar cada vez. Podríamos poner como ejemplo nuestras habilidades socioemocionales que se tienen que ejercitar de por vida. Y después identifiquemos con ellos qué les interfiere, cuáles son esos obstáculos que están en el camino del aprendizaje y qué podemos hacer con ellos. Cuando algo me cuesta trabajo, ¿cómo lo puedo manejar? ¿Qué necesito hacer para que no se convierta en un obstáculo? Y a veces es importante, para remover esos obstáculos, pedir ayuda. Entonces, parte de ser autónomo, parte de ser eficaz es reconocer, saber a quién, dónde y cómo pedir ayuda. Entonces, enseñemos a nuestros estudiantes también a quién, a dónde y cómo pedir ayuda, de tal suerte que se vayan haciendo más autónomos y más capaces.
Estas son algunas estrategias. Hoy tenemos poco tiempo, ya de hecho estamos un poco en el tiempo de la exposición, pero hay muchas más y yo con mucho gusto pondré mi correo en el chat si alguien quisiera contactarme. Yo con mucho gusto puedo compartir más materiales para que puedan trabajar pues toda la gama de habilidades emocionales, competencias de las que hemos hablado hace un momentito. Muchas gracias. No sé, Pati, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Ximena. Al contrario, el que nos compartas tu correo, el que los maestros estén cercanos a los especialistas, es uno de los grandes propósitos de estos espacios. Que los maestros se sientan acompañados, que los directores, los supervisores sepan que en nuestro país todos los especialistas han estado lo más cerca posible de las escuelas y esta es una forma de manifestarlo. Maestro José Alfredo, maestra Silvia, maestro Cornelio, con lo que ustedes nos compartieron desde la experiencia de las escuelas, de las aulas, aquí está una respuesta de una especialista, de una persona que ha dedicado los últimos años a la revisión de este importante apartado que son las habilidades socioemocionales. Muchísimas gracias, doctora Ximena Shaw Rebolledo. De veras agradecemos infinito este marco tan organizado de lo que implican las habilidades socioemocionales y estas nuevas ventanas, estos nuevos caminos que nos ofrece para que desde la escuela podamos verdaderamente ir apoyando a nuestros estudiantes. Si me permiten ir haciendo un primer conjunto de conclusiones. La pandemia nos puso a prueba y me parece que lo que tendremos que plantearnos es cómo salimos evaluados. ¿Cuál es nuestra calificación después de la vivencia de este año, 4 meses, en donde hemos tenido que sacar de nuestra maleta personal aquellas habilidades que fuimos perfeccionando, otras que fuimos eliminando, otras que fuimos integrando y todavía una enorme cantidad de cosas que nos falta revisar? Entonces, una primera cosa que me parece que los maestros de las escuelas que hoy nos acompañaron nos plantearon. Es decir, es una experiencia inesperada y lo que tenemos que revisar primero es cómo respondimos. Esa va a ser nuestro gran diagnóstico para saber cómo tenemos que seguir avanzando. Nos plantea la doctora Shaw un marco teórico, un marco de referencia muy organizado que podemos utilizar para ir revisando lo que podemos hacer, lo que tenemos que hacer desde nuestros ámbitos, como es la escuela y como es primero nuestra labor personal, el reconocimiento de cómo estamos nosotros y luego ir acompañando a nuestros padres de familia, a nuestros alumnos y a nuestros propios compañeros. Por supuesto que también quedó de manifiesto desde la intervención de los maestros y luego de la doctora Ximena la importancia de 2 espacios formadores de habilidades socioemocionales. La primera, sin lugar a dudas, la familia. Y nosotros como maestros contactamos todos los días lo que la familia ha venido construyendo. Y lo dijeron aquí, tanto el maestro José Alfredo, como el maestro Cornelio, como la maestra Silvia. A veces vienen con buen equipaje, a veces no. Y entonces el otro espacio, que es el de la escuela, tenemos que hacer intervenciones que verdaderamente ayuden a nuestros alumnos a identificar esas habilidades que ya la doctora nos decía son desagradables y que tenemos que aprender a identificar y que tenemos que aprender a hablar con este lenguaje de asertividad que ya nos planteaba. ¿Cómo me siento? No bien. ¿Cómo me siento? No sé, pero la emoción no me gusta.
Esto habla ya de un reconocimiento, de una identificación. Y cuando decimos y agregamos esa emoción, voy a frenar un poco, voy a detenerme, denme un minuto para identificarla y ver si la puedo transformar, ya habla de alguien que ha apostado a un trabajo muy fuerte en ese sentido. Sigámonos preparando. Es el trabajo que tenemos que hacer. Y sobre todo porque el aprendizaje, hemos insistido, lo hemos constatado, antes lo sabíamos, sin embargo, dábamos prioridad a lo académico, no importa que lo socioemocional, lo socioafectivo estuviera alterado. Hoy sabemos que eso no puede ser posible. Hoy sabemos que sí tenemos, y la doctora Shaw nos ha planteado una enorme cantidad de estrategias: preguntar cómo me siento, identificarlo, dibujarlo, dramatizarlo, oír música, entre varias de las actividades que nos dijo. La convivencia entre lo emocional y lo cognitivo es importante, pero tener equilibrio en lo socioemocional, por supuesto que nos pone en una mejor condición de aprender. Josefa, te dejo el cierre de esta sesión. Muchas gracias, Pati. De verdad, Ximena, muchísimas gracias. No cabe duda. Así súper ordenadito, organizado. Creo que facilita mucho el irte siguiendo paso a paso y que todos ustedes, maestras y maestros, puedan tomar aquello que nos está ofreciendo. Pero mi recomendación es que lo vayan haciendo. Tomen una, practíquenla, tomen otra, practíquenla, para que ustedes mismos y mismas vayan calibrando en ustedes primero. La práctica en ustedes, saber cómo me siento con ese parar, cómo me siento con ese presionar en una pared, que por supuesto ayuda. Yo agregaría, por ejemplo, 2 ejercicios que a mí a veces me gusta hacer con mis alumnos. Es que si veo que traen mucha carga, ¿cómo están? Y si veo que traen mucha carga, a ver, a la 1, 2, 3, todos inhalamos y gritamos todos. 1 minuto, que aguanten 1 minuto de grito. Y después que sientan la vibración del cuerpo. Y eso ya les permite empezar a hablar también, porque la respiración, el que tomen agua, sin duda va a ayudar. Lo que Ximena también nos compartía, la sincronización de ritmos, ritmo respiratorio va a regular el ritmo cardíaco y el ritmo cerebral, y eso va a hacer que se ralentice esas sensaciones, que nos ayude a estar mejor. Pero eso practiquen ustedes en este periodo, de verdad, empiecen desde ya con algo chiquito. Hay ocasiones que dicen, es que meditar me va a tomar mucho tiempo. Tómate 1 minuto, 1 minuto de meditación, 1 minuto, incluso 1 minuto de respiración, poner atención en tu respiración. Ok, mindfulness, y que si me tengo que echar 20 minutos o 30 minutos, no, tranquilos, solamente 1 minutito. Empecemos a practicar para que nuestro cerebro se vaya acostumbrado. Pero es poner atención en nuestra respiración. Va a haber pensamientos, eso no importa. Enfócate en tu respiración y vas a ver cómo esto va cambiando. Entonces, de verdad que, bueno, ahorita veía que están comentando algunos de ustedes que si la presentación se les puede compartir. Sin duda la va a compartir, con mucho gusto. Pati se las hará llegar. Entonces, el compartir nos sirve para que ustedes mismas y ustedes mismos compartan. Avísenle a más maestros que estamos haciendo esto, lo estamos haciendo para ustedes, ¿no? Con mucho gusto, porque creo que somos un equipo de personas que estamos empeñados en hacer esa reconstrucción de nuestro propio tejido. Si cada uno de nosotros nos hacemos responsable de nuestra célula, ubícate en ti, tu familia. Si tú organizas bien a tu familia y empiezan a practicar todo esto, eso se va a contagiar con otra familia. Así como nos hemos contagiado para lo no bueno, pues nos podemos contagiar para lo muy bueno, para generar salud, para generar bienestar. Eso sí es posible. Entonces, mi invitación, por supuesto, es que por favor se conviertan en promotores, en embajadores de esto. Estamos haciendo, que es una iniciativa que mi querida Pati siempre hemos participado en muchas cosas, en muchos eventos, y siempre andamos buscando qué hacer, cómo ayudarles, cómo compartir con ustedes y contar con personas tan dedicadas al estudio y a la práctica como Ximena. Sin duda nos agrega muchísimo valor, porque a lo mejor uno puede decir, no, pero eso ya me lo sé. No se pongan ahí, o sea, practiquen, tomen lo que les dice, un ejercicio de ellos, un ejercicio de acá, y empiecen a practicar como se indica, porque hay ocasiones que nos dan algo y ya le estamos cambiando, y entonces si le cambio, pues ya no fue lo mismo.
Así que atrévanse a practicarlo, atrévanse a vivir mejor, atrévanse a ser diferente, pero primero ustedes, primero yo. Así como si primero yo y luego los demás, bueno, primero yo, pero me encargo de mi salud, de mis emociones, de no andarme peleando, de no andarle gritando a mis alumnos, porque el grito es la antesala del golpe y eso tiene que ver con impotencia. Entonces, no lleguen ahí, no lleguen ahí. Pero también la respiración nos ayuda a tener poder, a mantenernos en calma, a poder marcar límites con más claridad. Entonces, yo les invito a esto, avisen a más maestros que nos sigan, que nos acompañen, que vengan a aprender, porque todos necesitamos. Ximena, de verdad, muchísimas gracias por tu aporte. Ha sido sensacional. Creo que está muy, muy bien fundamentado. Maestros, si no lo practican, la vida se los va a cobrar. Así que, cuidado con lo que dicen, ¿sale? Josefa, yo quisiera, porque me faltó una lámina y era una lámina importante, si me permiten volver a compartir, nada más una lámina. Yo quiero invitar a los maestros, porque esto está hecho para los adultos, para nosotros, docentes, madres de familia, padres. Desarrollamos una aplicación para teléfono móvil desde la Ibero que se llama Soy Bienestar. Es gratuita, la pueden bajar en la tienda Android o Apple y con ella pueden trabajar justamente su bienestar emocional. Esta es una app de autocuidado. Es gratuita, bájenla, la pueden traer en su teléfono, vienen actividades, vienen ejercicios, meditaciones guiadas, ejercicios de relajación, ejercicios de introspección. La diseñamos justamente para que puedan trabajar estas habilidades emocionales. Las invito a que la bajen, la pongan en su móvil y la utilicen. Es una aplicación que hicimos en la universidad y es de uso gratuito para todos y todos ustedes. Está ahí a su disposición. Excelente, felicidades, Ximena. Está padre, se ve que está padrísima. Y digo, esta es una, hay otras opciones, pero sin duda bajen esta y compártanla, díganle, a ver, te la paso para que tenga muchos usuarios y también eso nutra para generar más contenido en la aplicación. Y de verdad, fíjense, hay una cosa, cuando no sabemos algo, se llama ignorancia. Cuando ya lo sabemos, ya perdieron su virginidad. Hoy ya saben, ya no pueden hacerse de lado, porque la negligencia se paga con culpa. Así que les invito a que no seamos negligentes, vamos a practicar, vamos a vivir mejor y claro, la cosa no está fácil, pero tampoco está imposible. Así que vámonos para adelante y muchísimas gracias a todos ustedes, gracias maestro José Alfredo, gracias Silvia, Adriana, Rosalba, no puedo ver a todos, pero gracias a todos quienes nos han acompañado. Avisen los demás, díganle, oye, participa, ve a hacer tus preguntas, que nos busquen a Pati, a mí, que nos busquen en las redes sociales, también a Ximena. Y entonces, vamos a hacer que esto se contagie, que se comparta, porque tenemos que estar en modo positivo, realista, pero eso es hacer lo que nos toca. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga, que tengan muy buena noche y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias, Ximena. Pati, mi querida, como siempre, que pasen buena noche. Gracias, y aquí nos vemos todos en esta galería. Adiós, hasta luego. Gracias, maestros. Gracias. Ay, no se la pierdan. Gracias a todos, buenas noches. Muy amable. Buenas noches, cuídense mucho. Buenas noches. Ay, Gracias, buenas noches. Gracias. Bye. Bendiciones. Bye. A todos, un abrazo fuerte. Bye.